Tres. Nos encontramos en el Ashram de Coatepec, Veracruz, siendo el 1 de agosto del año 2015, en los trabajos del Muy Honorable Cuerpo Colegiado en su 18ª reunión bianual. Y hoy nos encontramos reunidos con el reverendo Garpa Virgelina Pineda de Alicapa, una hermosa dama de nuestra institución, quien cuenta con 91 años de edad y cuenta además con toda una trayectoria, una historia viva dentro de nuestra institución. Ella actualmente reside en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, pero su historia dentro de la institución nos puede permitir tener una referencia importante de los inicios de la Gran Fraternidad Universal y de la SOA, que es la institución que nosotros conocemos. Sabemos que ella inició el trabajo siendo muy joven y conoció al sublime hermano mayor y también conoció y tuvo relación directa con el maestro Alfonso Gil Colmenares, con Juan Víctor Mejía, quienes son los discípulos directos del muy sublime maestro de el doctor Sergio de Fernanda Ferrier. Reverendo Garpa Virgelina, ¿por qué no nos hace un poco de historia, de referencia a esa historia suya en esos años iniciales de la Gran Fraternidad Universal? Cuando usted conoció a los maestros, ¿cuál fue el primero que conoció de ellos? El primero que yo conocí fue al recién graduado Agelón, Domingo Díaz Porta. Pero yo quedé impactada con él porque yo, antes de eso, yo buscaba algo bien importante de iniciación, aunque yo no sabía qué era iniciación, pero yo me preguntaba por qué en este sector de América no hay maestros como los que hay en la India, en el Japón. Bueno, por allá yo me iba preocupada. Entonces, como que cuando uno busca, encuentra. En los trabajos de mi esposo, que era maestro de construcción, fuimos a dar a Manizales a vivir allá, y entonces se me apareció de vecina ahí una señora que era Rosa Cruz. Ella fue la que, yo no sé, empezó a conversar conmigo, y entonces yo le pregunté lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Me dijo, no se preocupa, que está empezando una era y deben de venir instructores, espérenlos, que ellos van a aparecer y usted de alguna manera usted los va a ver. Y yo voy a poner en la pista a buscarlos. La cosa más sencilla fue que yo, como a mi esposo lo trasladaron otra vez a Cali, después de aquel sismo tan espantoso de esos carros de dinamita. Entonces, El 7 de agosto. Entonces, yo fui al Parque Caicedo cuando vi botiquín de la Gran Fraternidad Universal. A mi amiga yo le escribía semanalmente, vino a ver qué encontraba. Y entonces yo le dije, siga investigando. Pero como 3 veces pasé por ahí, como que no era de oficina y no estaba cerrado. Pero no, todo va apareciendo por el azar, por el interés de uno. No estaba lejos, eso estaba enseguida de mi casa, esa noticia. Se aparece Aldemar Villegas, que en esa época estaba muy joven. Y entonces me dijo, Virgelina, yo le voy a traer un libro a guardar porque mi mamá me lo va a quemar. Y yo dije, anda a traerlo. Yo me figuré, ¿qué libro será? ¿Será para aprender a hacer muñequitos o qué? Entonces, él fue y lo trajo. Y entonces yo empecé a abrirlo, y desde que yo empecé a abrir, me fueron abriendo como todas las cosas. Después, al otro día me dijo, va a venir alguien. ¿Y qué libro era, Virgelina? Los grandes mensajes. Caramba. No, eso lo encontré yo. Y entonces él fue que me dijo que iba a venir el maestro Domingo, era maestro porque apenas era gelón, pero nosotros en esa época, si llegaba un hermano genial, nosotros ya le creíamos todo lo que nos decía. Bueno, eso sí, siguió así y más. Y enseguida acababa de llegar a estrenando capa Félix Olivares. Recién graduado del Gurú. Recién grabado el Gurú. Entonces nos dijeron que él llegaba, entonces nos fuimos desde las 6 de la tarde. ¿Eso en qué año fue?
Eso fue más o menos en el año, por ahí 1966 o 65, así. Entonces nos fuimos a recibir el maestro, llegó el maestro a las 11 de la noche y le dimos ¿Por avión o por bus? la comida y le hicieron ahí todo lo que tenía que hacer, porque en esa época el maestro era el que daba la gimnasia, el maestro era el que hacía la ceremonia, el maestro hacía de todo. Y en todo lo que escribieron decía, me dejaron un campito ahí para yo bañarme a las 11 de la noche, pero nos advirtió, a ustedes mañana a la gimnasia los espero aquí a las 6 de la mañana. Usted sí se puede figurar uno en San Fernando para irnos a pie de Marillo hasta el barrio popular que allá vivíamos. Y a las 4:30 ya estábamos levantados y bañados y nos fuimos otra vez a llegar allá. Bueno, eso sí, nosotros, a mí me parece que si le tocaba la capa uno quedaba libre de toda culpa. Sí, uno estaba completamente... Entonces él anunció una conferencia en Manizales. Mi esposo, él en esa época, él siempre fue una persona muy consciente. Él me dijo que por qué no me iba para Manizales y para que llevara a esa conferencia a mi amiga que me había dicho de todas las cosas que venían. Y vale decir que entre Cali y Manizales hay como 6 horas de diferencia. Sí. Y en aquella época tiene que haber sido más porque eran carreteras en terracería o no pavimentadas. Y entonces me fui allá a visitarla a ella y a decirle, mi hijo, bueno, también, yo llegué como a las 6 de la tarde y la conferencia era a las 8:30 y me dijo, no, ya voy a lucharme y nos vamos para allá. Porque yo tengo una pregunta muy importante para hacerle al maestro que usted me recomienda. Resulta que ella era muy disciplinada en unas cosas, pero en la alimentación no, porque ella decía que ella no podía dejar de comer carne. Y me dijo, yo le voy a preguntar al maestro que por qué dicen que no coma carne si en la Biblia dice mata y come. Entonces, cuando nos encontramos con el maestro, entonces le dijo él como por intuición, no sé, vea usted señora, usted tiene una pregunta muy importante para hacerme, haga el favor y la hace. Entonces ella le contó eso y dijo, no, mata las pasiones y come la sabiduría. Y eso fue la respuesta que le dio ella por la carne que se comía. Bueno, eso siguió el maestro se quedó allá y nosotros nos volvimos yo me volví para la casa, para Cali. Y ya en esa época no lo vimos más. Pero más adelantico, poquito a poquito, llegó el venerable hermano mayor. Entonces ya empezó las conferencias y todas estas situaciones. Pero ese tramo es que a mí, por las labores que había hecho, porque me encomendaron la canasta del 18 de enero para el niño pobre y algo así, porque la gente en esa época era muy poquita. Entonces yo me fui, mi esposo me consiguió la canasta y yo lo pedí por ahí, la vestí. Y entonces como que avisaron a Caracas y entonces me promocionaron, me cotizaron para Genial. Venga, tengo una pregunta ahí. Cuando usted conoció al hermano mayor, ¿qué le dio a conocerlo? ¿Qué le pareció a él? No, pues como ya había leído parte de los grandes mensajes que yo me trasnochaba leyéndolo, a mí me pareció pues que siendo el hermano mayor y el que había dejado el venerable Sergio Renao de la Ferrier, pues que él era el conductor. Pero yo me fui, pues él dejó cinco medio geniales y entonces el maestro Domingo en otra avenida nos puso las cruces allá en Semana Santa, en el Abra que había primero. En el castillo. En el castillo. Cruces de medio geniales. Sí, pero Pero venga, quiero volver un poco, Virgelina, a la figura del hermano mayor, ahí en ese sitio, en Cali, con ustedes, además de que usted lo reconocía como el que estaba allá conduciendo la institución. ¿Usted qué vio en él, qué percibió en él que le dio fuerza a usted para seguir en este trabajo? ¿Cómo fue? ¿Qué pensaba la gente cuando lo veía al hermano mayor? ¿A usted qué le dio? No, a uno le daba una sensación
como de satisfacción de que uno algo que estaba buscando, que tiene que hacer un trabajo, pues que tiene que ser muy consagrado, porque él era muy estricto en esa situación, y entonces uno... ¿Estricto en qué? ¿Qué les decían a ustedes para que usted diga que él era muy estricto? No, él veía, y entonces él señalaba así, del grupo que había, escogió los 5 medio geniales, y ahí estaba Aldemar, Álvaro Carvajal, un hermano que vivía en Salomia, que él se fue, Dioselina. ¿Y usted? Y yo y nos pusieron pero como nos teníamos que ir para Caracas porque ya nos habían, Aldemar y a mí ya nos habían llamado, entonces nos fuimos. ¿Usted de esa época, cuando empieza la institución ahí en Cali, usted empezó a dar clases de yoga? Sí, y empecé a dar clases como quien dice, a quien empuja allá, quiera o no quiera, las hace. A la hermana Emilia se le había muerto el esposo de un accidente y entonces me llamó el hermano de Elio Figueroa y me dijo, hermanita, vaya a visitar a la hermana Emilia, que ella está solita y la gente todos estamos trabajando, no podemos ir para allá. Yo cogí, me bañé y me puse una bata medio luto porque era del vuelo que yo iba. Acabo de llegar yo allá y estaba una hermana Marina, que era la que servía a veces de secretaria. Y entonces me dijo, ay, siquiera llegó hermanita. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque a usted le tocaba la clase. Y yo, ¿cómo se le ocurre? Y yo me voy a poner a las clases y yo llevo apenas unas 2 semanas aquí practicando. Digo, no sé, pero a usted le toca. En ese momento